entonces toman nota, llevan apuntes, hay muchos hermanos que son muy juiciositos, me gusta eso. Se llama caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas. Se han dado muchas prédicas acerca de ese camino, pero yo creo que cada vez que la dona habla, la palabra es viva y eficaz, y más, es como una espada cortante, más cortante que espada de dos filos, ¿cierto? Vamos por favor allí al libro de Mateo, capítulo 14. Vamos desde el verso 22. Voy a leerlo todo inicialmente y luego vamos a desglosar el mensaje. Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Yo tengo aquí la Biblia, versión Biblia textual. Hay varias versiones, está la Kadosh, está la versión La Torá, está la versión Dios habla hoy, hay varias, ¿no? Y está incluso la Reina Valera. Pero nos ciframos como en las mejores versiones, ustedes lo saben, de eso le hemos hablado. Dice el 22. Seguidamente constriñó a los discípulos a subir a la barca para que fueran delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Y luego de despedir a las multitudes subió al monte a orar en privado, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca, distando ya muchos estadios de la costa, era zarandeada por las olas porque el viento era contrario. Y durante la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: es un fantasma, y comenzaron a gritar de miedo. Pero enseguida les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Pedro entonces respondiendo le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Voy a hacer una toalla. Vamos a tomarlo por partes. Vamos a mirar aquí qué estaba sucediendo. Cuando nosotros estamos atados a la palabra, atados al ador, las cosas, aunque parezcan tremendas, no se van a mover tan fácil. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención de esta alabar de hoy, porque dice: seguidamente, dice el 22, constriñó a los discípulos a subir a la barca. O sea, él los forzó. No sé cómo dirán en otras versiones. Si él los forzó, pastora, por favor. ¿Cómo lo dice en esa versión? Dice: el 22. Inmediatamente hizo que sus talmides subieran a un bote para que cruzara el lago antes que él y llegara al otro lado, mientras él despedía a los dominados. Bien, o sea, él fue el que los mandó. Dijo: bueno, listo, móntense ahí. Y todos inmediatamente. Aquí en esta versión dice: los constriñó. O sea, es otra versión textual también del hebreo. O sea, los forzó a subir a la barca. Él iba ahí. La iniciativa fue ¿de quién? De Jesús. Pero él tenía allí, él estaba preparando todo un ejemplo de vida para nosotros. Él los forzó. Y recuerden que antes de eso, si ustedes miran antes que había hecho, que había multiplicado los panes, los peces, los discípulos estuvieron ahí, estaban con él sirviéndoles, estaban en el servicio de la palabra. Él les estaba explicando, porque donde llegaba no solamente curaba y sanaba, sino que predicaba la palabra. Eso hacía el adorno. Muy bien. Entonces dice allí, cuando él, ustedes, dice acá: y luego de despedir a las multitudes subió al monte a orar en privado, y al anochecer estaba allí solo. O sea, él llega y los constriñe, los obliga a subir a la barca para que fueran delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Y luego, mire bien, de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado, y al anochecer estaba allí solo. Si usted observa bien, él los mandó. Él los mandó a la barca.
¿Sí está viendo? Le dijo, arranque para el otro lado, y él se fue aparte a orar al monte. Se fue a orar, como siempre. Él estaba preparando ese momento. O sea, los discípulos se habían montado en la barca y él se había retirado muy lejos a orar solo. Y dijo, vayan al otro lado que allá los alcanzo. Me imagino, pues, que en términos de nosotros, tranquilo que yo los alcanzo, no haga nada que yo los voy a alcanzar, no me preocupe. ¿Cómo, Señor? Tranquilo, tranquilo, vayan a la otra orilla. Entonces sucede, estando allí, dice, pero la barca, estando ya a muchos estadios de la costa, muy fuertes, era zarandeada por las olas porque el viento era contrario. O sea, yo no sé quiénes hayan tenido la experiencia, yo la he tenido, de estar uno en alta mar y ver uno como va uno en una barca, y yo he estado en unas barcas que son pesqueras, y el oleaje es tan fuerte que mientras una barca sube, uno la ve arriba, pequeñita, está en una barca grande, después la ola cambia y uno está arriba y la otra barquita la ve abajo. Eso es una cosa inmensa. Esas olas son... Yo nunca había tenido una experiencia con la gente de marea, que me invitaron a una pesca una vez en Barranquilla, mar adentro. Eso es un oleaje, entonces uno siente que no es como un barquito de papel, que está arriba, que está abajo. Y mientras uno ve al otro barco arriba, después lo ven a uno abajo, eso es horrible. Entonces yo me ponía a ver esto, si era zarandeado por esas olas, yo supongo que nada bueno estaban sintiendo, ¿cierto? Que nada bueno, porque era zarandeada de las olas porque el viento le era contrario. Y durante la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar. Escuche bien. La primera vigilia empieza a las 6 de la vigilia de la noche, de la tarde, hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia va de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia va de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia va de las 3 de la mañana a las 6. O sea que ellos llevaban muchísimo rato porque andaban en la cuarta vigilia, o sea, eran más de las 3 de la mañana. Ya por ahí andaban. Y usted se imagina en un frío tan horrible, en una oscuridad, y esas olas zarandeando para un lado y para otro. Yo creo pues que cualquiera se asusta, cualquiera le da temor en un momento de esos. Muy bien, dice, pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma, y comenzaron a gritar de miedo. Cualquiera, uno ve ese zarandeo, pero eso ve allá un personaje que viene caminando sobre las aguas y usted se paniquea. Usted tiene que paniquearse, usted tiene que darle susto, usted tiene que aterrorizarse, ¿cierto? Porque hay alguien, vieron un tipo que venía andando, ¿sí? Entonces dice allí, pero cuando dice el 26, que cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, eso es un fantasma, y comenzaron a gritar de miedo. Entonces, en la vida de nosotros, el Señor a nosotros nos deja andar. Y en nuestra vida puede llevar muchos tipos de tormentas. Tormentas de corrección, como pasó con Job, y la tormenta que le mandó, porque desobedeció a lo que lo mandó el Adón, a Nínive, a profetizar. O puede ser una tormenta para perfección, para bendición. Y uno dice, ¿cómo así? Claro, porque las tormentas, mis hermanos, nos ayudan a crecer. Y en la vida se nos presentan muchas tormentas. El Adón dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces resulta que en la vida nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, problemas y dificultades, tormentas que en la vida nosotros nos hacen sentir mal. A veces creemos perder nuestro trabajo, perder nuestra familia, perder nuestra salud y pasar por situaciones que creíamos que no se iban a poder solucionar. Que hasta el último momento el Señor nos mete la mano para decir tranquilos,
hasta la cuarta vigilia no se presenta el Señor, no se presenta a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino cuando tú ya estás para tirar la toalla, para decir, Señor, hágase tu voluntad, yo ya en mis fuerzas no aguanto más. Es a la cuarta vigilia. Es cuando tú estás ya que estás en la desesperación más horrible y dices, ya no sé qué más hacer. Ahí es cuando actúa el Adón. Ahí es cuando dice, así te quería haber rendido, para que el día de mañana no digas que fue por tus amigos, por tus conexiones, sino porque ya no había nada más que hacer. Yo manifiesto mi gloria, porque nadie va a tomar mi gloria. Así es. Él se aparece. Y en la vida de nosotros llegan tormentas y situaciones difíciles, pero ahí vamos. Ahí vamos para adelante montados en esa barca, porque el Adón quiere para nosotros lo mejor. Mire usted que allá, empezamos a ver en Él que nos va llamando, ¿sí? Nos va formando. El Señor va haciendo de nosotros cosas maravillosas a través de... Mire, las tormentas son necesarias en nuestra vida. Las tormentas son las que te sacan o te alinean con la palabra. La tormenta, tú puedes estar viviendo difíciles situaciones, pero Él está allí observando. Si nosotros vamos a irnos de ahí a Marcos 6:48, por favor. Porque allí también hay otra partecita en que hay una descripción ahí que me gusta mucho que hace ahí Marcos. Marcos capítulo 6, verso 48. Dice el 48 no más, porque vamos a seguir allí en el de Mateo. Pero es como un apunte que hace allí el autor. Dice, desde el 47, dice, llegada la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Ahí también habla de que él estaba solo en la tierra y la barca estaba en el mar. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar e hizo además de pasarlos. Me gusta este punto porque dice, viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario. El Adón te llega a ver fatigado. Él ve cuando ya tú no eres capaz, cuando tú estás que sueltas esos remos y dices, Señor, estoy viviendo una situación difícil que se me salió de las manos. Señor, yo ya no sé qué más hacer. Por favor, Señor, yo te necesito. Él está viendo tu fatiga, está viendo cómo estás remando, está viendo cómo estás tratando de salir adelante. Y aparte de eso, el viento es contrario a ti. Toda la situación es contraria, hay una tormenta impresionante, toda situación es contraria y tú estás con la angustia y la desesperación y preguntándote qué va a hacer de mi vida, qué va a hacer de mi situación, qué voy a hacer, Señor. Pero Él está allí porque tú eres su hija, eres su hijo y Él está pendiente de sus hijos, y así como estuvo pendiente de ellos y sabía que estaban fatigados y que estaban remando, se acerca a ellos. Él se acerca a nosotros cuando nos ve fatigados, cuando nos ve desesperados, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo para derramar su amor sobre nosotros y decirnos, te amo, vengo por ti, no te voy a fallar, y así sea en la cuarta vigilia, te voy a sacar de ahí, de esa situación, y voy a hacer de ti algo grande y maravilloso, porque yo de aquí en adelante voy a hacer que tu vida sea distinta. Amén. Cuando Él llega a tu vida, cuando Él se acerca a tu vida después de que las olas han estado impetuosamente golpeando, creemos, ya no la creemos. Creemos que esa es un fantasma. Ya ni siquiera están nuestras fuerzas tan descompuestas que nos da miedo. Todo nos da miedo. Y Él simplemente dice, no se asusten, yo soy. El gran yo soy, mis hermanos. Tengan confianza. Yo soy con ustedes. Yo no alcanzo a comprender tal vez ese momento de como confusión. Estábamos allí cuando aparece el Adón. Dice, no te preocupes, yo soy. Y Él manda a calmar toda la tormenta y las olas.
es el que hizo este universo. Es al que le obedecen los vientos, es al que le obedecen los peces cuando dicen boten para ir a red y salen todos los peces. Es el que resucita muertos y que te da la vida. Y era el que estaba diciéndote, no te preocupes, yo soy. Y yo soy el que camina contigo ahora. Yo soy. Yo soy el que día a día estoy contigo y veo tu remar y tu fatiga. Y conozco tus tristezas, tus abatimientos y tus preocupaciones, pero ahí estoy. No te he dejado, no te he abandonado. Aquí estoy. Volvamos a Mateo, por favor. Mateo 14, el 27. Dice, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y aquí viene una parte tremenda, impresionante. Y mira una cosa, todas las tormentas que tú puedas pasar en tu vida, que es que a veces piensas que todo esto está mal, que la situación económica está mal, que es que Señor, no voy a alcanzar, Señor, hacer esto o aquello, con este problema en el juzgado o con esta otra dificultad. Lo único que te digo es ser fiel al Señor. Ser fiel en todo. Todo en todo, porque cuando no lo eres bien, el enemigo te lo saca por otro lado y te las cobra. Seguro, sé fiel. Busca de su presencia. No te apartes de él ni un solo momento. Y a veces él a veces coge todas las circunstancias en tu vida, le sirven a él para el propósito que tiene para ti. Tú dirás, mi vida ha sido una tortura, un martirio, yo hago en esta tierra, de donde me trajo el Adón, y ahora estoy viviendo esto. Pero eso te está sirviendo. Le sirve a los propósitos del Adón, porque lo que el Adón está formando en ti es algo poderoso, algo hermoso, algo maravilloso. Ahora sí vamos allí a 28. Dice, pero Pedro entonces, viene la segunda parte acá, ¿no? Pedro entonces respondiendo le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y se fue hacia Yeshua. Para ahí. Yo les digo a ustedes que si estamos nosotros en la barca, se nos aparece Yeshua y le decimos, Señor, manda que vaya por mí. Usted ni siquiera lo dice, ni siquiera yo lo digo. Jesús no. Pedro fue un valiente en ese momento. Tuvo el arrojo de decir, Señor, ¿cómo es que dijo? Precisamente dijo, Pedro entonces respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Pedro fue en ese momento un valiente y se baja de la barca y empieza a caminar. Nosotros estaremos pegados ahí del mástil. Tuvo la decisión de decirle, le dijo, ven. Y Pedro empieza a caminar, a verle a él. Estaba viendo a Yeshua, al Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, al Adón, al Creador del universo, y estaba caminando en fe a él. Las tormentas y todo lo que hubiese pasado y estuviese pasando no le importaban a Pedro en ese momento cuando puso sus pies sobre el agua y le dijo, ven, y empezó a caminar. Pero cuando Pedro empieza a mirar toda la situación que está sucediendo alrededor, se hunde. Pero el Adón es tan misericordioso que viendo que en ese momento él falló la emuná, la fe, él no le dice, ah, muy bueno, que se hunda, que trae agua un rato y yo lo saco. Él no dijo eso. Muy bueno para que no cree. A ver, que trae agua un rato. No lo dice así. Él lo coge sin embargo y lo levanta y lo saca. Mis hermanos, Él no te va a dejar hundir. Él conoce cómo están remando y cuáles son tus fatigas. Pero Él no te va a dejar hundir. Él está caminando al lado tuyo. Él está allí para salvarte
y para cumplir cada una de las promesas que dijo que iba a hacer contigo. No te va a dejar hundir. Podrán pasar todas las tormentas, podrán venir todas las situaciones, pero estará ahí siempre. Y aquí vemos esta otra situación de Pedro, que él camina sobre las aguas y él se empieza a hundir. Aquí vuelvo y repito, dice el 29, él dijo: ven. Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Yeshua. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó diciendo: Señor, Señor, sálvame. Entonces eso es lo que nos pasa a muchos. Allí está Yeshua y empezamos a decir: ay, Señor, pero miren, allí viene el cobrador. Señor, allí me van a embarcar. Señor, mire, usted se puso a mirar para el otro lado, no miró al Señor. Se hundió. Y cuando usted está desesperado, él dice: Señor, sálvame, sácame de ahí. Pero el Señor es misericordioso. Y dice aquí el 31, al instante Jesús, extendiendo la mano, tragó de él y le dice: falto de fe, ¿por qué dudaste? Al subir ellos a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Elohim. Definitivamente nosotros vemos, nuestra seguridad no está en el bote, mis hermanos. Nuestra seguridad no está en nuestra vida, no está en nuestras finanzas, ni en el trabajo que tenemos. Nuestra seguridad no está en el sueldo que estamos recibiendo o lo que nos está consignando. No, nuestra seguridad no está en la barca, no está en el bote. Nuestra seguridad está en Él. Porque nosotros debemos estar donde está Yeshua. Y si Yeshua Hamashiach está al frente tuyo, ahí es donde debes estar, no en las circunstancias. Allí es donde te debes parar. No son las circunstancias, es estar donde Él está. Pedro lo miró y al verlo donde Él estaba, quiso estar, pero ya sabemos lo que pasó. Él no está en el bote. Nosotros debemos estar donde está Yeshua. Ahí es donde estamos seguros, creyendo con una fe irracional, no mirando las circunstancias, que es que mire, que es que no hay plata, que es que no sé, no me importa. El Señor dice que sí, punto. ¿Está loco? Sí, hermano. Estoy loco por el Señor, por el Adón. Mire todo lo que vivían los apóstoles. Usted ve que a Pablo le pasaron cosas tremendas. Mire usted, vámonos a ir para 2 Corintios 1:8, por favor, un momentito. Yo no sé si esto le está hablando hoy la palabra a alguien aquí. No sé. 2 Corintios 1, verso 8. La fe y el miedo, mis hermanos, no pueden vivir en un creyente del Adón. No podemos vivir entre el miedo y la fe. O tienes miedo, o echas el miedo. Porque la presencia del Adón es el miedo. El miedo no es del Adón. Y allí dice, el versículo 8, dice, ¿estamos allí? 1:8. 2 Corintios 1, versículo 8. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Entonces, ¿qué pasaron? Cuando él escribe esto, es porque la situación fue muy impresionante. Ya no tienen esperanza, perdieron hasta la esperanza de poder sobrevivir. Sin embargo, estaban allí, firmes, esperanza contra esperanza, porque no puede existir ni lugar, ni situación al cual el Señor no venga y te libre. No existe. Él no existe justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No te va a desamparar. Siempre va a estar contigo de la mano. No importa la situación que sea. Mire, es que cuando él dice que, porque muchos hermanos no queremos que nos diga acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia. Cuando él utiliza el término tribulación era porque era algo muy tenaz, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas. O sea, ellos se sintieron desfallecer, sintieron que el aliento se les fue.
Y continúa diciendo allí, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Entonces, allí nuestra seguridad, ¿dónde estaba el ladrón? Pues para el Señor Yeshua caminar sobre las aguas, normal, es el ladrón, es el rey, el creador, Elohim. Pero para Pedro, por ejemplo, en ese momento no, él era la creación de él, era su hijo. Pero si usted se fija, en ese instante corto que empezó a caminar, no sé cuántos metros caminaría. Yo imagino que lo dejó caminar, no hay ni 9, no, él lo dejó caminar un ratito, para que se viera que estuviera caminando. No es que bajó y ¡puc! No, él tuvo que haber caminado un trecho para que quedara la confirmación precisa de que sí estaba caminando. Él caminó con él, porque él anduvo sobre las aguas donde estaba Yeshua. Cuando tú andas sobre las aguas, sobre las situaciones, sobre las tormentas y sobre todo, estás andando por encima de cualquier circunstancia y estás viendo el Señor Yeshua, tú vas a caminar sobre las aguas. Amén. No importa qué situación vivas, pero cree. Y el Señor te puede hablar a través de la palabra, a través de tu situación, a través de tu pastor, a través de muchas situaciones. Y cuando escuchas y sepas que el Adón te está hablando, obedece. Porque lo que les decía ahorita es que dos tipos de tormenta aparecen en nuestra vida. Una es de corrección, cuando no obedecemos. Y la otra es de formación, para llevarnos a la perfección. Mis hermanos, es impresionante. Las tormentas son necesarias para nuestra vida. Necesitamos las tormentas. ¿Qué tal que las tormentas no nos hubiéramos alineado? No hubiéramos estado bien delante de la presencia del Señor. Pero una cosa, así dice el Señor. Vámonos por favor a Juan capítulo 14, verso 2. Con esta vamos a acabar. Juan 14, 12. Juan 14, 12. ¿Estamos, iglesia? De cierto os digo, el que cree en mí, escuche esto bien, grábese. Las obras que yo hago también él las hará. Vuelvo y repito. De cierto os digo, está hablando Yeshua HaMashiach, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y cuando él dice yo voy al Padre, es porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con él. Por eso las vamos a hacer. Gloria al Señor. Vamos a darle gloria al Rey.